Enséñanos a vivir cada día en tu presencia, Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, En tu habitación por siempre. en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, En tu habitación. en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa y rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Bendiciones para todos los hermanos de Casa del Reino, a todos los que cada domingo desde sus hogares pueden escuchar la transmisión de la palabra que llena las vidas, que transforma, que cambia. Los animamos una vez más a estar allí dispuestos a escuchar el mensaje de hoy, entrar en ese periodo de adoración. Recordemos
que nosotros provocamos que Dios llene nuestras vidas y llene nuestros hogares de su presencia. Así que póngase allí, anime a su familia, para que usted pueda recibir con libertad la palabra que llena, la palabra que transforma. Y invitamos, ¿verdad? Allí usted que tiene su radio y que puede transmitir a través de las ondas a los vecinos, que pueda colocar para que ellos, o subir el volumen de la radio para que ellos desde sus hogares, ellos también puedan recibir esta palabra de su audio, enviarlo a otro amigo. Entonces damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a estar de una manera allí dispuestos, sabiendo que Dios ha sido bueno con nuestras vidas y que si hasta el momento estamos en pie porque Él nos sostiene. Y eso es un motivo de agradecimiento delante de Dios. Hay que ser agradecido porque lo que hoy vivimos, lo que hoy tenemos, lo que hoy disfrutamos, se lo debemos únicamente a Él. Nadie recibe en esta tierra nada si no le es dado de arriba. Y estamos agradecidos con Dios y queremos compartir en esta mañana esta palabra, queriendo afirmar el corazón de la iglesia en estos tiempos difíciles, porque muchas veces estamos cavilando en dos pensamientos o estamos claudicando para más seguridad. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Padre que estás en el cielo, eterno Dios, te doy gracias, Dios. Me dispongo delante de ti, oh Dios, para ser el instrumento de bendición para tus hijos. Sé que este momento, Dios, es especial porque tu palabra es la que nos renueva, la que nos transforma. Y esa es la intención de nuestros corazones, poder llegar al corazón de tu iglesia, de tus hijos, y poderle llevar esta palabra que renueva de día en día nuestras vidas, Dios, que la fortalece. Creemos, Dios, que tú estás aquí, oh Dios, para bendecir. Y esta palabra, cuáles son espíritus, pueden llegar hasta ellos, oh Dios, y fortalecerles en estos momentos, levantarlos, afirmar, oh Dios, que lo que se salió del camino entre nuevamente y que lo que está torcido se enderece, Padre. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, digno de toda gloria, digno de toda honra, de toda alabanza. Y que mientras tu palabra esté siendo predicada, la cual dice ella, esta tu palabra, Señor, que esta escritura tiene poder y es eficaz, oh Dios. Es más cortante que espada de dos filos, Dios, y penetra hasta el alma y discierne los malos pensamientos. Creemos, Dios, que esta palabra eficaz quiere decir, Señor, que ella produce un efecto, y es lo que deseamos en nuestros corazones, que produzca un efecto favorable, oh Dios, en el corazón de tus hijos, para afirmar el corazón de ellos delante de ti y en tu reino. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, digno de gloria, digno de alabanza. Tu palabra, mientras está fluyendo, produzca efectos de sanidad, de milagros, de transformación. Rompas cadenas, Padre, transformes vidas, oh Dios del cielo, por amor a ti mismo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en la tierra, Padre. Gracias, eterno, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis amados, Iglesia, Comunidad Cristiana, Casa del Reino, y aquellos amigos que van a escuchar esta enseñanza, esta prédica, el profeta Elías confronta a un pueblo que había conocido a Dios desde el desierto, un pueblo que había visto a Dios hacer grandes milagros, a un Dios que había visto cómo las aguas del Mar Rojo se habían abierto, a un pueblo que había visto que una peña había brotado agua para sostenerle en medio del desierto donde no había agua alguna. Elías Dios le había mostrado en la condición que tenía este pueblo, a pesar de que Dios se le había revelado como el Dios que tenía cuidado de Israel. Israel andaba claudicando, Israel se convirtió en un pueblo que claudicaba y no tenía firmeza delante de Dios. De hecho, lo que Elías está enseñando dice que el pueblo tuvo una mezcla de idolatría con referente al culto de Dios. Y me llama la atención y que esta mezcla produjo algo en el corazón de Dios para poner una palabra en la boca de Elías y llamar al pueblo y confrontarlo y decirle que hasta cuándo.
¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar sirviendo a los Baal y también quieren servirle a Dios? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir? En otra versión dice, ¿hasta cuándo ustedes van a tener este doble fuego? Ahora quiere decir que Dios, que es celoso, estaba buscando en el corazón de Israel, igual que en el corazón de cada uno de los creyentes en estos tiempos, que tengan firmeza. La palabra claudicar significa cojear. Quiere decir no tener firmeza, no tener estabilidad. Me llama la atención es que Dios estaba viendo que la fe del pueblo estaba cojeando, no tenía estabilidad. Y es algo tan tremendo que el pueblo, cuando escuchó la palabra de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos?, se mantuvo en silencio, escuchó la palabra y no habló más nada. El pueblo se quedó en silencio porque era la voz de Dios que los estaba confrontando. Y en el momento que Dios confronta al ser humano, confronta a un pueblo, esa voz de Dios puede traer a nuestra vida unos cambios. Un pueblo que era indiferente al servicio de Dios, a un pueblo que se había dedicado a adorar a las esculturas y a ciertas cosas. Quizá hoy dentro de la iglesia no se adoran ciertas esculturas o imágenes, pero hay cosas que nos separan verdaderamente del propósito de Dios. Y ahí claudicamos. Bendito el nombre del Señor. Segundo, Dios llama y le pide, hace un análisis, pues, que en nuestras vidas hoy quiere hacer que nosotros tomemos y hagamos un análisis en nuestras vidas. Y es cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo está la fe en estos tiempos. Si estamos claudicando en dos pensamientos. Bendito el nombre del Señor. Dice que la situación no podía seguir así. Algo bien tremendo. Lo que le preocupaba a Dios y le preocupaba a Elías, que esa situación de tener una falta de firmeza, de tener, bendito el nombre del Señor, de claudicar en dos pensamientos, a Dios lo preocupaba, como Dios está preocupado hoy por su iglesia. Entonces esta situación nos lleva a nosotros a tener un análisis, porque es que a Dios le gusta lo exclusivo. Dios es un Dios que es exclusivo. Y de hecho el pueblo de Israel dice que se había convertido en uno de los grandes tesoros de Dios. O sea, Dios tenía exclusividad con Israel. Quería que Israel simplemente lo adorara. Quería que Israel simplemente lo buscara. Igual que en estos tiempos, Dios está pidiendo en nosotros honra. Dios está pidiendo en nosotros servicio. Dios está pidiendo en nosotros que estemos firmes en nuestra fe, aún a pesar de la circunstancia o de cualquier adversidad, que los sentimientos externos o la preocupación no nos desvíe de esa fe que está puesta en Dios. Bendito el nombre del Señor. El pueblo, hoy como Israel, hoy nosotros tenemos que definir a quién servimos, a quién adoramos, a quién tenemos que serle fiel, a quién está en primer lugar en nuestras vidas. Reconociendo que Dios le dijo al pueblo de Israel: Israel, oye la voz de Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios uno es, y a Él solo amarás, a Él solo servirás. Entonces Dios está buscando de nosotros eso, que el corazón de nosotros como iglesia lo tengamos a Él en primer lugar, que no quitemos de nuestra vida ese principio de poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos en esta tierra. Elías expresa la palabra ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaré en dos pensamientos? Es un llamado decisivo, es un llamado para transmitir un cambio, es un llamado para que podamos nuestras vidas como hijos de Dios, como iglesia, renovarnos en estos tiempos, ¿verdad? Donde la fe quizás de muchos está menguando. Momento de pronto hoy estás claudicando en dos pensamientos. Dios hoy te llama y te dice ¿hasta cuándo? Decide. Bendito el nombre del Señor. Nadie puede servir, dice las Escrituras, a dos señores, dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Le servimos a la luz o le servimos a las tinieblas. Pablo hablaba de la comunión.
que nosotros los hijos de la luz no tenemos comunión con las tinieblas porque hay una decisión. Porque no podemos servir a dos señores ni podemos tener comunión con las tinieblas siguiendo luz. Es como querer ser como Esaú. Quería la bendición, pero también quería el plato de lentejas. Y hoy nosotros tenemos que decidir entre la bendición de Dios y las cosas que están a nuestro alrededor, que nos separan de Dios, que nos aíslan de Dios, que son aquellas que Dios quiere rescatar de nuestra vida, volvernos a Él. Y hay un principio muy hermoso para nosotros volvernos a Dios y no claudicar en nuestra vida. Y es que me llama la atención es algo en el versículo 21. El silencio que tuvo el pueblo no fue tanto por el temor de Acab ni de los profetas, sino un temor reverente, porque escucharon a través de la boca de Elías la voz de Dios que los estaba llamando, que los estaba atrayendo a que determinaran, que Él estaba ahí esperándolos para Él poder cumplir todo lo que le había prometido desde el tiempo que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Dios en ese momento utiliza la boca de Elías y lo llama: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaremos de claudicar en dos pensamientos? Si vamos a servirle a Dios, hagamos con integridad, con humildad, con amor. La Biblia dice que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para los hombres. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, ya sabemos a quién tenemos que servir, como dijo Josué. Josué pudo determinar y también puso al pueblo en una condición semejante. Y Josué le dijo al pueblo, casi de la misma manera: ustedes vosotros decidid a quién servir, porque ya yo he decidido qué tengo que hacer. Josué la tenía bien clara. Josué sabía a quién le iba a servir. Él dijo: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le vamos a servir a Él. Yo lo tengo bien claro, lo tengo definido. Yo estoy firme en la decisión que he tomado. Esa es la decisión hoy de nuestros hogares. ¿Será que nosotros, como padres que tenemos a nuestros hijos, a nuestras familias que están en nuestros hogares, habemos tomado la decisión de decirle: aunque yo no estoy en la iglesia, mi convicción está tan firme que mi casa todavía le sigue sirviendo? En mi hogar le servimos a Dios, que desde mi hogar buscamos su rostro, que desde mi hogar lo vamos a adorar, que desde mi hogar le vamos a dar el honor que Él se merece, el lugar que Él se merece. Desde nuestro hogar vamos a glorificar a Dios, porque nosotros hemos decidido a quién tenemos que servir. Hoy es un momento determinante. Usted hoy puede determinar que su casa no se vaya a convertir de pronto en el pensamiento aquel que me estoy allí adaptando a estar sin orar, me esté adaptando a estar sin oración, me esté adaptando a estar sin ayunar, me esté adaptando sin leer la Biblia, y ya estoy claudicando en dos pensamientos. Ya no quiero tener relación. Ahora, cuando Dios habla de esta manera a través del profeta y el pueblo escucha la voz, ¿hasta cuándo? El pueblo cayó en silencio, no por temor a Acab como rey, no por los profetas de Baal, sino que habían determinado que Dios les estaba hablando. Cuando Dios habla en nuestra vida, hace que uno se sienta pequeño, como Elías en la cueva en el monte Oreb. Elías se sintió tan pequeño que fue con una necesidad ardiente en su corazón y en su vida de poder tener un encuentro en la cueva, o de pronto también como lo hace aquí en el monte Oreb, con una convicción tan clara que él sabía que Dios iba a estar en aquel lugar, porque Elías estaba seguro quién era Dios. Por eso Elías tenía la capacidad y tenía la fe para saber que Dios iba a responder en el monte. Elías estaba bien convencido a quién le estaba sirviendo. Qué bueno es saber que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos la convicción clara de quién es Dios para nosotros, y que Dios tiene el poder para escucharnos, para servir a nuestra vida en los momentos que necesitemos de Él. Ahora,
Cuando escuchamos la voz de Dios, hace que uno se sienta indigno como Isaac. O sea, uno cuando escucha la voz de Dios, de pronto el momento del pueblo de Israel, escuchar hasta cuándo, una voz clara de Dios, hasta cuándo. Nos pasa quizás como Isaías, que se sintió indigno. Digo, Señor, soy de labios inmundos. Y quizás se sintió tan indigno de ser cogido como profeta, porque escuchó la voz de Dios. Pero también cuando escuchamos la voz de Dios, nos hace que uno sea dócil como Samuel, que al escuchar su voz pudo decir, habla Jehová que tu siervo oye, en 1 Samuel 3:10. Qué bueno saber que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, tener el entendimiento de saber a quién estamos escuchando, quién nos habla, quién nos guía, quién es el que nos está buscando. Y eso es cuando hay una convicción clara en nuestra vida a quién le estamos sirviendo. Tercero, para yo tener esa convicción y tener esa identidad de hijo, a quién le estoy sirviendo, quién es mi padre, quién es Dios, yo lo primero que si yo tengo que tratar es de arreglar mi altar. Me llama la atención que cuando Elías vio que el pueblo cayó en un silencio, convocó a los profetas de Baal y convocó a hacer un sacrificio, convocó a hacer un altar y arreglar el altar que había estado arruinado por muchos años. Quiere decir que mi vida necesita una renovación. Si yo estoy claudicando en dos pensamientos porque mi altar se está arruinando. Si yo estoy claudicando en dos pensamientos es porque yo he descuidado el altar. No le estoy dando al altar el sacrificio que Dios se merece. Y Dios quería eso, traer nuevamente su pueblo al altar y a renovarlo, a reconstruirlo para que la presencia de Dios pudiera transformar como el fuego que cayó luego de que Elías clamaba. El fuego de Dios produce cambio, produce transformación, produce gozo, produce alegría. Y dice aquí, para decidir lo correcto. Quiere decir que cuando yo arreglo el altar, yo voy a tener entendimiento para decidir lo correcto, porque el mismo Dios del altar, el mismo Dios que derrama su fuego sobre el altar, me va a direccionar, me va a llevar a donde Él quiere que yo llegue, me va a ayudar a que yo cumpla mi propósito en la tierra. Entonces es la voluntad de Dios que su iglesia cumple la voluntad en la tierra, pero la iglesia tiene que renovarse, la iglesia tiene que arreglar el altar. Quizás el altar tuyo está arruinado, quizás tienes tiempo que no oras, quizás tienes tiempo que no haces un ayuno, quizás tienes tiempo que no lees la Biblia. Nosotros no nos podemos engañar, nos engañamos nosotros mismos, pero no podemos engañar ni a Dios. Dios quiere que su pueblo no esté claudicando, hay que arreglar el altar, hay que renovarnos. Hay que hacer votos de fidelidad, hay que hacer votos de entrega. Hay que decirle al Señor, me rindo delante de ti. Y esto me llama mucho la atención, es que Dios quiere que nuestro altar esté arreglado. Porque cuando nuestro altar, en el versículo 30, cuando nuestro altar está arruinado, no podemos escuchar ni entender lo que Dios quiere con nuestras vidas. No conocemos el propósito, no conocemos nuestro destino, no conocemos nuestra asignación. Y es un peligro para que nuestra vida, en cualquier momento, por cualquier dificultad, por cualquier problema, por cualquier sentimiento externo, interno que esté pasando en nuestras vidas, por algo que nos esté llevando a un extremo, no nos lleve a claudicar. Yo necesito y usted necesita arreglar su altar para que podamos decidir por lo correcto. Segundo, el Señor es celoso y no acepta cosas en nuestra vida que se le ofrecen a Dios y al mundo. Primera de Juan 2:15 al 17, 14 y 17 dice por allá que no podemos servirle al mundo y poderle servir al Señor. No podemos servir a la carne y poder estar sirviendo con el mismo cuerpo. Podemos estar sirviendo también de una manera incorrecta y no de una manera espiritual a Dios. Elías arregló el altar. Elías arregló el altar.
lo único que marca la diferencia es el fuego. Me llama la atención esto. El único que marca la diferencia cuando estamos claudicando, cuando el altar lo arreglamos, y va a marcar la diferencia de cambio en nuestra vida, es el fuego que consume el holocausto, que consume y cambia las cosas. Y viene Dios a nuestras vidas. Viene Dios a producir los cambios. Viene Dios a traer renovación. Viene Dios a traer a nuestra vida lo que nosotros deseamos. ¿Hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar claudicando? Mis hermanos, amigos Casa del Reino, Dios nos llama en este tiempo a que no claudiquemos en dos pensamientos, que seamos determinantes, ¿verdad? Que no seamos como Sansón, que Sansón tenía un propósito, tenía un llamado, pero lo desviaron sus deseos y lo llevaron hasta tal extremo que no se dio cuenta hasta el momento que se había alejado del propósito y de Dios, hasta que se vio allí en los muros de los filisteos, avergonzado y a punto de tomar la decisión más tremenda que podía traer un cambio al pueblo de Israel, con el cual Dios lo había llamado, y quizás no era lo que Dios quería. Pero por claudicar en dos pensamientos, entre servir a sus emociones, antes de servir a sus deseos carnales, dejó de obedecer a las cosas que Dios por su espíritu había mandado y había colocado en él un espíritu diferente para marcar la diferencia. Dios hoy nos está llamando a marcar la diferencia, a tomar decisiones correctas y que no claudiquemos en dos pensamientos como la iglesia de la Odisea. De hecho, claudicar también es ser tibio. Y Dios habla de la tibieza y habla tanto y dice que los tibios, aquellos que se conforman, ¿verdad?, con lo que hicieron hoy, lo dejan y vuelven y lo hacen entre un mes para Dios, entre 2 meses, y se conforman con eso, son los tibios, los que no tienen firmeza, los que andan cojeando, los que no tienen una vida consagrada a Dios, que no han determinado entregarle toda su vida a Dios. Los tibios los vomitará de su boca. Dios está llamando gente que permanezca con decisiones determinantes, como Josué, ¿verdad?, como Elías, que determinaron a quién servir. De todos los profetas, solamente él había confrontado a 450 con una decisión propia quién era Dios. Así que, amados míos, es hora de levantarnos, de dejar de claudicar en dos pensamientos. Yo les digo hoy, ustedes decidan, buscan de Dios, oran, ayunan, claman a Él, buscan su presencia, hacen descender en el altar de su vida el fuego de Dios. Yo le aseguro como su pastor que sus vidas van a ser transformadas y van a ser cambiadas, y entonces optaremos por hacer lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos, lo correcto en nuestras vidas. Dios está esperando eso de cada uno de nosotros. En el capítulo de Hebreos 12, versículos 2 y 17 dice así, verso 12: por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para lo que cojea no se salga del camino, sino que sea sanado. El versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego dice el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después deseaba la heredad y la bendición, y la deseó y quería la oportunidad, dice aquí, y fue desechado y no hubo oportunidad para él, y aún arrepentido, aunque lo procuró con lágrimas, no lo alcanzó por estar claudicando. Este es el tiempo de que determinemos en nuestros hogares. Seguimos fortaleciendo esa parte. Y es que usted, aunque no esté en el templo, usted tiene una casa, tiene un hogar donde usted puede seguir con su altar levantado, encendido. El fuego de Dios consume todo lo que en nuestras vidas Dios no quiere que esté. El mismo fuego nos limpia y nos purifica y nos santifica. Y hay que producir ese deseo en nuestro corazón para no claudicar, para no caminar en dos pensamientos, para no andar cogiendo, para no tener de pronto firmeza en las decisiones que tomemos, que vayan siempre favorables al propósito y a la voluntad de Dios, para que no nos domine el hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Dios hoy los anima, mis hermanos, que Dios está pidiendo un pueblo que haya determinado en servirle, que desde el momento en que usted dijo, ¿verdad?, pongo mi mano en el arado, no voy a mirar atrás. Eso es determinante. Eso es tener decisión y firmeza en la decisión que usted toma. Hoy usted decide si le sirve a Dios, lo busca por el bien suyo, de sus hijos, de su familia, lo busca fervientemente, deseando fuego de Dios en su hogar, en su relación, en su familia, que consuma todo, Dios santifique y Dios purifique para que estemos enteramente preparados para el día de su venida. Dios hoy nos llama a estar firmes, ¿verdad? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no sabemos cuándo ni a qué hora. Pero el que haya determinado, el que tuvo una decisión clara, se mantuvo y anduvo velando y perseverando en lo que creyó y en ello, dice que el Señor vendrá y lo levantará. Vienen momentos decisivos y esta es una de ellas. Hoy, en medio de todo este conflicto, en medio de esta pandemia, nuestras decisiones tienen que estar claras. Yo he decidido servirle a Dios, he decidido buscarle, he decidido honrarlo, he decidido con mi casa levantar un altar. Que el fuego de Dios mantenga encendido vuestra familia. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, por permitirnos con todas las cosas, con dificultades, con todo, pero con el deseo, porque es algo que tenemos también bien claro como ministro. Desde el momento que nuestra vida llegó al Señor, es que nuestras vidas le pertenecen a Él. Estamos comprometidos con su reino y estamos comprometidos con los miembros de su reino. Y como pastor, estoy comprometido con ustedes de llevarle una palabra, ¿verdad?, de consuelo, muchas veces de edificación y muchas veces también de exhortación. Dios hoy nos llama y nos exhorta a que mantengamos nuestra fe hoy más firme que nunca. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Así que Dios me los bendiga, fortalezcan en el Señor, decidamos buscarle, dedicarle tiempo a Él en el devocional, leer su palabra y momentos a sola, porque en los momentos a sola Él estará ahí para hablarnos. Padre que estás en el cielo, eterno Dios, te doy gracias por permitirme, oh Dios, que llevar esta palabra. Gracias, Dios, por todas las cosas buenas que tú nos has regalado, que nos has bendecido. Gracias por la vida del pastor Carlos, por
estos medios de Él, oh Dios. Tú eres bueno, Dios, y permitirme a mí llegar al corazón de tu iglesia, de tus hijos. En estos tiempos, Padre, que yo sé que el corazón de muchos está claudicando, Dios, que quizás en este momento algunos ya, oh Dios, se han conformado, están en ese periodo de tibieza, Señor, que no quieren orar, Padre, que no quieren leer tu palabra, que ya no quieren buscar tu rostro, Señor. Pero tú eres el Dios que siempre, oh Dios, a los que aman, oh Dios, tú vas y los buscas y los traes con cuerda de amor, Señor. Somos tus hijos, son mis hermanos, y sé que esta palabra hoy los acerca más a ti. Sé que como en aquel tiempo los pones a meditar, a reflexionar a quién le están sirviendo. Señor, en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos a solas en sus hogares, que estás tú solo con ellos, y ellos, oh Dios, Padre, puedan entender que tú estás en medio de ellos, que no están solos. Señor, para entender que ellos te deben honra, te deben alabanza, te deben adoración, te deben servicio desde sus hogares, oh Dios, para el bienestar de sus hijos, de su familia. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Bendigo, Dios. Si hay enfermos, quebrantados de salud, esta misma palabra es medicina, Padre. Sé que esta palabra puede llevar, oh Dios, los cuerpos a un estado normal de sanidad. Declaramos sanidad sobre los cuerpos, bendecimos los cuerpos en sanidad. Declaramos, Dios, que toda perturbación mental, oh Dios, y todo lo que esté afectando sus vidas, sean liberados, sea por opresión, por angustia, por ansiedad. Sean liberados lo que lo quiera desviar del propósito, de la asignación, del servicio, Padre, y del llamado, y de lo que tú has hecho, Dios, en medio de este mundo, apartarnos a ellos y a mí, oh Dios, para ser exclusivo tu especial tesoro. Por eso, Dios, buscabas a Israel, por eso querías nuevamente volver, oh Dios, a la intimidad con tu pueblo, como quieres con Casa del Reino, con toda tu iglesia, Señor, y hermanos y amigos que nos escuchan en el grupo, Padre. Señor, que ellos puedan tener ese momento, Dios, de allí, oh Dios, de relación, de intimidad, porque van a decidir de aquí en adelante buscarte, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, David dijo: de mañana te buscaré, de mañana y mediodía y tarde oirás mi voz. Señor, que tu pueblo entienda, Dios, que tú eres el Dios que mereces toda gloria, toda honra y toda alabanza. Los bendigo y damos gracias, Dios. Bendecimos a la familia Albor, bendecimos, oh Dios, a todos los hermanos que nos escuchan allí, oh Dios, en el nombre de Jesús, en sus hogares. Padre, la vida de nuestra hermana Ruby Mesa, la hermana Ruby Angulo, a todos, Dios, la familia Angulo en Usacurí, Kaylee. Señor, a todos estos hermanos que hacen parte de este grupo que escuchan estas enseñanzas, que tú los puedas bendecir, afirmarlo, para que sus vidas, Dios, sean llenas de todo el favor tuyo, Señor. Padre, la familia allí, oh Dios, Peña, la familia Márquez, Señor, la familia Gutiérrez, todas estas familias, Dios, que están ahí en Usacurí y aquí en Baranoa, Señor, la familia de Erika Moreno, su familia, Padre, las bendecimos a la distancia. Bendecimos la familia de Rafael Vuelvas, bendecimos la familia de nuestro hermano Padre Miguel Ruiz, bendecimos la familia, Señor, de nuestra hermana, Padre, allí, oh Dios del cielo, de nuestra hermana María Eugenia. Bendecimos la familia, Señor, de Kelly Paternina, de Marjorie Natera, de la familia Díaz, nuestra hermana Diana, Señor, Padre, de Brenda Cantillo, la vida de nuestra hermana María, Señor, Padre, la mamá de nuestro hermano Sergio, a todos los miembros de Casa del Reino, Padre, la vida de José Silvera, Padre, bendigo a esta familia, a sus hijos, bendecimos a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Defi, a todos los que nos escuchan, Padre, bendecirlos en esta mañana, que tu bendición los alcance a todos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a Claudia, a Emir, Señor, que tu bendición nos alcance, oh Dios del cielo, que puedas penetrar allí, oh Dios, Padre, que hoy esta palabra los confronte, Señor, si han dejado de buscar tu presencia, Señor, si ya estás en segundo plano en sus vidas, Padre, que hoy nuevamente entres a ese primer lugar, Dios, porque tú, oh Dios, eres Dios eterno, el Todopoderoso. Gracias, eterno Dios.
bendigo a toda la familia, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todos los que nos escuchan, en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no